¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Hoy día vamos a tratar la inducción específica en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en el trabajo. Iniciemos. Esta inducción específica se trata con relación a los procedimientos que en este caso en el transcurso del proyecto se van a realizar. Generalmente están las identificaciones con relación a los trabajos de riesgo. Iniciamos con el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos del proyecto, que en este caso es el IPER y el ATS. Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en los procedimientos escritos de trabajo seguro, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo y el análisis de trabajo seguro, las iniciales, ¿no?, que ustedes la están viendo, el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgos a su integridad física y salud. Hay una base normativa que es la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR, reglamento de la ley 29783, la Resolución Ministerial 050-2013-TR, formatos referenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ISO 45000, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ISO 31000 con relación a la gestión de riesgos. Ahora, 2. El IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Objetivo, detectar peligros en cada actividad del proyecto y evaluar los riesgos para establecer controles efectivos. Etapas. Tenemos la identificación de peligros como descripción, revisión de actividades, condiciones del entorno, equipos, sustancias. Evaluación de riesgos, determinar la probabilidad y consecuencia de cada peligro. Valoración del riesgo, clasificación en bajo, medio, alto o crítico. Determinación de controles, medidas preventivas, correctivas y de mitigación. Registro y trazabilidad, la documentación en matriz y per se, firma de responsables. Hay una base normativa que ya lo he mencionado y aquí, en este caso, una evaluación, ¿no?, de cómo evaluamos en el desarrollo de un IPER, ¿no? Nosotros identificamos la actividad, dentro de actividad hay una tarea o hay varias tareas, también hay un puesto de trabajo, ¿no?, en este caso quien se encarga de realizar esa tarea, hay un peligro de ese trabajador expuesto a un riesgo, hay un requisito legal, hay índice de personas expuestas en función de la cantidad de personas que desarrollan el trabajo, hay un índice del procedimiento, hay un índice de capacitación, hay un índice de exposición al riesgo y hay un índice de probabilidad, que es la sumatoria de toda lo que he mencionado, ¿no?, con las letras A, B, C, D, ¿no? Como ven en el cuadro de probabilidad, ¿no?, acompañado en este caso de otro cuadrito que es el índice de severidad, que en este caso cumple una función de determinar cuán grave es en este caso la exposición de ese peligro y en este caso el riesgo que podría pasar si hay un descuido. Ahora también hay una calificación que el riesgo es la probabilidad por la severidad, se multiplica y hay un nivel de riesgo. Y dentro cumplen también una jerarquía de controles que en unos momentos vamos a desarrollar. También hay medidas de control, que es detener la operación e implementar también guardas de acuerdo a, en este caso, la actividad que se ha identificado, ¿no?, la tarea que se ha realizado. Hay un riesgo significativo que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. En caso no fuera posible, se paralizará la actividad. Y hay un riesgo no significativo, la actividad puede realizarse siempre y cuando el riesgo esté controlado. Como verán, acá hay unos colores, rojo, naranja y amarillo para el riesgo significativo, verde
y verde limón para el riesgo no significativo. Aquí hay una tabla, en este caso, ¿no? Una matriz donde nosotros evaluamos la probabilidad y las consecuencias. Esto está fundamentado en la resolución ministerial la 050-2013 TR, donde la probabilidad puede ser baja, media, alta y las consecuencias pueden ser de ligeramente dañino hasta extremadamente dañino o intolerable. Como verán, importante, intolerable lo rojo, amarillo moderado y lo trivial tolerable viene a ser el color verde. Y hay una numeración ya establecida. También hay criterios para el cálculo del nivel de riesgo, que son la probabilidad, la severidad, que es la consecuencia, y la estimación del nivel de riesgo. Un ejemplo, personas expuestas de 1 a 3, procedimientos existentes, ¿existen? ¿Son satisfactorios? ¿Suficientes? ¿Sí o no? Respondan, ¿sí o no? Ya, bueno, si es sí o no, y ustedes lo evalúan. ¿Han tenido capacitación, personal entrenado? ¿Hay una exposición al riesgo de cuánto? Al menos una vez, o es esporádico. En este caso, la severidad o la consecuencia viene en este caso una categoría aquí, o lo cataloga como una lesión sin incapacidad, un disconfort, una incomodidad. Puede ser la estimación del nivel de riesgo trivial, tolerable, y el puntaje viene a ser entre el 4 y el 5 o el 8, y así sucesivamente. Mayor información está en esa resolución ministerial, la 050-2013 TR. ATS, análisis de trabajo seguro. Objetivo, descomponer una tarea en pasos, identificar peligros en cada uno y definir controles específicos antes de ejecutar. Elemento, descripción de la tarea, por decir un ejemplo, una instalación de una tubería en una zanja, secuencia de pasos, excavar, paso 1, paso 2, colocar tubería, etc. Peligros por paso, caída, atrapamiento, exposición a polvo, medidas de control, EPP, señalización, supervisión, permisos de trabajo, firma responsable, supervisor, trabajador, previsionista. El ATS debe realizarse antes del inicio de cada tarea crítica y actualizarse si cambian las condiciones. Algunos conceptos de reforzamiento: hiper, identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles para prevenir incidentes. ATS, analizar tareas específicas antes de su ejecución para detectar riesgos potenciales y definir medidas preventivas. Aquí, jerarquía de controles. En este caso vamos a nosotros a desarrollar la jerarquía de controles con relación a la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. ¿Cómo se cocina todo esto? Preguntas. Eliminación. ¿Se puede eliminar el peligro mediante el rediseño del área o instalación? Respuestas: automatizar un proceso para que los trabajadores ya no tengan que levantar cargas pesadas. Sustitución: ¿se puede sustituir el material utilizado u otro componente por otro que permita reducir las consecuencias o la probabilidad de daño? Respuestas: un químico tóxico que causa daño podría ser reemplazado por otro. Controles de ingeniería: ¿se puede reducir algún componente del riesgo mediante alguna solución de ingeniería? Un aislamiento del ruido generado por un equipo u otras fuentes, accesorios que jalan atrás después de usarse, guardas protectoras de máquinas, sistemas de ventilación, entre otros. Controles administrativos: ¿se puede reducir algún componente del riesgo mediante algún procedimiento o práctica? Usar sistema de etiquetas, como etiquetas en los contenedores de químicos, tóxicos, señales de aviso, rotar a los trabajadores, capacitar, usar cintas, mallas de seguridad, tarjetas de bloqueo rotulado, letreros de advertencia, etc. Y equipos de protección personal: ¿se puede reducir mediante el uso de algún equipo de protección personal? Bueno, es el último recurso frente a un riesgo. EPPs básicos, lentes de seguridad,
cascos, zapatos, uniforme, EPPs, guantes, específicos, respiradores, ¿no? Caretas faciales, etc. Aquí una sumatoria de todo lo que he hablado con relación a los procesos, a los subprocesos, las áreas donde se desarrolla el puesto de trabajo, las actividades, los peligros, los riesgos, las actividades, los controles. Esos controles tienen una numeración. ¿En función de qué? En función de la evaluación de riesgos. Tengan en cuenta que el color rojo es crítico y yo tengo que bajar ese rojo. ¿Con qué lo hago? Con medidas de control. ¿A través de qué? De mi jerarquía de controles. ¿Correcto, señores? Entonces, eso es en resumen el hiper. Y también acompañado viene el análisis de trabajo seguro, un formato donde en este caso ponemos acá de uso diario, obligatorio, tareas, actividades, áreas, lugares de trabajo, donde utilizamos un casco, barbiquejo, lentes, la fecha, la hora, señores equipos de respuesta a emergencia, qué permisos requeridos tenemos, pasos de la tarea, peligros, riesgos, evaluamos los riesgos, si es alto, medio, bajo y medidas de control. Aquí solamente vamos a marcar, no vamos a colocar ninguna numeración. Bueno, ahora el procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales con relación al medio ambiente. El procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales con sus iniciales IAE y A, es una herramienta clave dentro de los sistemas de gestión ambiental, especialmente en el marco de la norma ISO 14000 con relación al medio ambiente. Aquí te presento una estructura clara y detallada sobre cómo se implementa este procedimiento. Un marco normativo de referencia, cumplimiento de la ISO 14000, sistema de gestión ambiental, una ley 28611, Ley General del Ambiente, la Ley 28245, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Decreto Supremo 008-2005, Reglamento Marco y la Ley 26821, Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Procedimiento paso a paso, identificación de aspectos ambientales, se analizan actividades, productos y servicios que interactúan con el medio ambiente, ejemplos, consumo de energía, generación de residuos, emisión atmosféricas, evaluación de impactos ambientales, se determina el efecto que cada aspecto puede tener sobre el entorno, sea positivo, negativo, se consideran criterios como magnitud, duración, reversibilidad, frecuencia y siempre la legislación aplicable. Determinación de significancia. Se aplica una matriz de evaluación que pondera los impactos. Se clasifican como significativos aquellos que requieren medidas de control o mitigación. Registro y revisión. Se documentan los aspectos e impactos identificados y se revisa y actualiza el procedimiento periódicamente, al menos una vez al año. Herramientas comunes. Tenemos una matriz para priorizar riesgos ambientales, que lo vamos a ver en unos momentos, diagrama de flujo para visualizar el proceso, un checklist de verificación para asegurar siempre la trazabilidad y el cumplimiento. Aquí, un resumen de lo que he hablado, tenemos las actividades, las áreas, el aspecto, la descripción, el tipo de operación, el impacto, el riesgo afectado, la numeración, la catalogación, la significancia, la decisión aplicable. Lo que más me interesa, el control operacional, para que eso no tenga ningún impacto en el entorno que nos rodea. Ejemplo práctico, actividad, impresión de documentos. Aspecto ambiental, consumo de energía eléctrica. Impacto ambiental, agotamiento de recursos naturales. Significancia, sea alta, frecuente, irreversible o severo. Medida de control, uso de equipos eficientes. Digitalización de procesos y según la normativa, aplicando siempre la normativa. Bueno, ahora tratando el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias. En el contexto de construcción civil, el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias debe considerar riesgos específicos, como colapsos estructurales,
caídas de altura, contacto con maquinaria pesada, exposición a materiales peligrosos, entre otros. Responsabilidades. Aquí tenemos un jefe de obra, activar el plan, coordinar evacuación y reportes, el responsable de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Aquí quisiera agregar que el jefe de obra es lo equivalente al supervisor, al residente. El responsable de SOMA, capacitar, evaluar riesgos, liderar simulacros. Brigada de emergencia, ejecutar acciones de respuesta, conformar de evacuación, de primeros auxilios, de control del fuego. Personal en obra, conocer las rutas de evacuación y seguir instrucciones, y una vigilancia y portería, control de accesos y comunicación externa. También hay que considerar la identificación de emergencias comunes, como los incendios por soldadura, cortocircuitos o materiales inflamables, los colapsos de estructuras temporales, andamios encofrados, contacto eléctrico por herramientas o cableado expuesto, explosiones por gases o productos químicos, sismos y deslizamientos de terreno, accidentes con maquinaria pesada, derrames de sustancias peligrosas, caídas de altura, entre otros. También una evaluación de riesgos y priorización, usar siempre una matriz de riesgos donde esté la probabilidad, la gravedad, la frecuencia, siempre clasificando los riesgos críticos, altos, medios, bajos, medidas de preparación, una elaboración de un plan de emergencia específico por obra, una instalación de extintores, botiquines y kit antiderrames a través de una estación de emergencia, señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro, capacitación en primeros auxilios, uso de extintores, evacuación, simulacros trimestrales de acuerdo a la normativa, lista de contactos de emergencia, bombero, SAM, policía, defensa civil, entre otros. También respuesta ante emergencias, detección y alerta, activación de una alarma sonora o verbal, comunicación inmediata al jefe de obra y SOMA, evaluación inicial, verificación del tipo y magnitud del evento, activación del protocolo correspondiente, rutas de evacuación, ¿no? Y el cierre de reporte, ¿no? Registro del evento, informe de causas, daños y acciones correctivas. Acá documentos de referencia, la ley 29783, seguridad y salud en el trabajo, la 005-2012 reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el ISO 45000, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el REC, registro de trabajadores de construcción civil, el NTP 399.010, brigadas de emergencia, y aquí sí hay una referencia técnica para trabajos en altura propios, ¿no? En este caso propio del proyecto. Bueno, procedimiento de manejo de residuos sólidos. Procedimiento de manejo de residuos sólidos adaptado para actividades como construcción civil, mantenimiento e infraestructura. Este procedimiento está alineado con la normativa peruana, la ley 27314, decreto supremo 057-2004, PCM y estándares como la ISO 14001. Responsabilidades. Responsable SOMA, supervisar la gestión, capacitar y verificar cumplimiento. El jefe de obra, coordinar la segregación y disposición en campo. Personal operativo, segregar correctamente y reportar incidentes. Y contratistas, cumplir con el plan de manejo y registrar los residuos. También hay un código de colores según la norma técnica peruana 900.058-2019. Si bien es cierto, acá el ámbito municipal, pero siempre hay que mencionarlo, no es nuestra competencia. Tipos de residuos: aprovechables, azul; no aprovechables, negro; orgánicos, marrón; y peligrosos, rojo. Ese es el tipo de contenedor. Ámbito no municipal: residuos industriales. Tipo de residuo: papel y cartón; contenedor azul; plástico blanco; metales amarillo; orgánicos marrón; vidrio plomo; peligrosos rojo; y no aprovechables negro. Procedimiento de trabajos en altura. Está regulado por un conjunto de normas técnicas y legales que buscan proteger la vida y la integridad física de los trabajadores. Aquí te presento una guía estructurada con los elementos clave. Tenemos un marco normativo, la ley 29783, las normas técnicas peruanas con relación a los requisitos mínimos para el uso de equipos de protección personal
y también sobre la inspección y certificación de los sistemas de protección contra caídas, la 350.043 y la 350.044. Aquí, etapas: evaluación de riesgos, descripción, identificar condiciones peligrosas en el área de trabajo. 2. Permiso de trabajo, solicitar autorización escrita antes de iniciar labores en altura. Capacitación, asegurar que el trabajador esté entrenado en uso de equipos y procedimientos. Equipos de protección, uso obligatorio del arnés, casco, líneas de vida y sistemas anticaídas. Supervisión, supervisar constantemente el cumplimiento de medidas de seguridad. Condiciones climáticas, suspender actividades si hay lluvia, viento fuerte o visibilidad reducida. Y un plan de rescate, tener un protocolo claro en caso de caída o emergencia. La altura mínima para aplicar el procedimiento es a partir de 1,80 m. A partir de esta altura se exige el uso de sistemas de protección contra caídas, como arnés, líneas de vida, puntos de anclaje y supervisión constante. Esta referencia se basa en normativas internacionales como la OSHA Estados Unidos, que es lo equivalente al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Seguridad dentro del Ministerio de Trabajo, y ha sido adoptado en Perú a través de reglamentos como la 024-2016, Energía y Minas, y su modificación 023-2017, Energía y Minas, y nosotros aplicamos la norma G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, acompañado del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construcción Civil, la 011-2019. Bueno, ahora vayamos a hablar sobre el procedimiento de trabajos en caliente. El procedimiento de trabajos en caliente se aplica a toda actividad que genera chispas, llamas, abiertas o calor suficiente para iniciar una combustión. Esto incluye soldadura, corte con soplete, esmerilado, uso de herramientas eléctricas, entre otros. Es fundamental para prevenir incendios, explosiones y lesiones graves tomar siempre medidas de control. ¿Qué se considera trabajos en caliente? Actividades como soldadura eléctrica o oxiacetilénica, que utilizan el corte con soplete, que en realidad es la abreviatura de utilizar las botellas de oxígeno y las botellas de acetileno como insumo, ¿no? Uso de esmeriles, amoladoras, taladros, aplicación de resinas o adhesivos inflamables, reparaciones en zonas con presencia de gases o vapores combustibles. A ver, etapas: evaluación de riesgos y per se, identificación de peligros y establecer controles. Permiso de trabajo en caliente, documento obligatorio antes de iniciar. La vigencia, un turno 8 horas, aislamiento del área, retirar materiales inflamables y colocar barreras físicas. Observador de fuego, persona capacitada que supervisa y actúa ante emergencias. Equipo de protección personal, incluye guantes, careta, mandil, respirador, extintor y verificación de extintores y alarmas. Deben estar operativos y accesibles. Suspensión por condiciones climáticas. No se permite al aire libre bajo lluvia sin la protección adecuada. También considerar el control post el trabajo, una supervisión también después de haber terminado la labor. Siempre verificar que todo esté guardado, todo esté apagado y no haya ningún tipo de situaciones que podrían generar un accidente en el área del trabajo. El permiso de trabajo en caliente siempre debe estar en el área de trabajo. Se deben colocar medidas de control, ¿no? Cuando haya la posibilidad razonable de que existan gases, vapores inflamables o excesivo oxígeno, se debe llevar siempre a cabo una prueba de la atmósfera por personal capacitado. Se considera el límite de explosividad, debe estar siempre por debajo del 10% y las medidas de oxígeno deben estar entre el 19.5 y el 22.5%. También se debe tener un vigía, ¿no?, o observador de fuego. Se debe comunicar también a la supervisión cualquier situación anómala y siempre evaluar los riesgos potenciales en el área del trabajo. Las personas que participan en trabajos en caliente, ojo, deben ser capacitados en prevención de incendios y el uso de extintores.
en una capacitación inicial que será refrescada anualmente. Previa evaluación, claro está. Adicionalmente serán capacitados en la tarea que están realizando. Antes de realizar un trabajo en caliente, se debe conocer las características del material que se pretende calentar, soldar o cortar y preguntarse si tiene revestimiento. Tipo de soldador, de arco eléctrico y sus ayudantes deben estar siempre protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial, con lámina interna, de cobertura interna, perdón, de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco respirador con protección contra vapores, humos y contra polvos de metales, guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los trabajadores también de soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos durante la labor de anteojos adecuados, cascos, guantes, respiradores y vestimentas resistentes a altas temperaturas. El área de soldadura del arco eléctrico debe siempre estar aislada visualmente del resto del ambiente a través de mantas. ¿Por qué? Porque esa luz del arco puede afectar a personas que transitan cerca al lugar del trabajo que no tienen nada que ver con la actividad que se están desarrollando. Procedimiento de trabajos en excavaciones y zanjas. El procedimiento de trabajo en excavaciones y zanjas está regulado por normas de seguridad que buscan prevenir riesgos como derrumbes, atrapamientos, caídas y exposiciones a atmósferas peligrosas. Este procedimiento aplica tanto en obras civiles como en instalaciones de redes sanitarias, eléctricas o de gas. Aquí, una coordinación previa, contactar con las empresas de servicios, agua, gas, electricidad para evitar daños a instalaciones subterráneas, si lo hubiera. Evaluación del terreno, verificar el tipo de suelo, presencia de rocas, rellenos, raíces o estructuras colindantes. Permiso de trabajo, obtener autorización formal antes de iniciar la excavación. Charla de seguridad, reunión breve para difundir los riesgos y las medidas preventivas. Implementos de protección, uso obligatorio de EPPs, casco, botas, guantes, arnés, se aplica. Señalización y cercado, cinta amarilla, mallas, letreros reflectivos cada 5 metros, personal de seguridad y también identificar accesos. Ahora, también hay que controlar las atmósferas peligrosas. Si la excavación supera el 1,20 m de profundidad, se debe medir la concentración de oxígeno entre 19.5 y 23.5%. Previa evaluación, ¿no? Plan de rescate, debe existir un protocolo claro ante emergencias, qué hacer como derrumbes o atrapamientos. También previa evaluación de la excavación que se esté haciendo, ¿no? O de la zanja también, pues, ¿no? Tengan en cuenta que la excavación es una remoción de la tierra a diverso tipo de profundidad y la zanja es una excavación pero en forma horizontal, ¿no? Alargada, ¿no? Riesgos comunes: deslizamiento de taludes, caída de objetos, presencia de gases tóxicos o deficiencia de oxígeno, golpes por maquinaria, atrapamiento por colapso de paredes. Bueno, ahora procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Está regulado principalmente por la ley número 27942 y su reglamento aprobado mediante el decreto supremo número 014-2019. Estas normas establecen un marco legal para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en centros laborales, educativos, militares, policiales y otros espacios. Aquí, ¿cómo se desarrolla? Recepción de la denuncia. Puede ser verbal o escrita. Debe garantizarse siempre la confidencialidad. 2. Evaluación preliminar. Se determina si hay indicios razonables para iniciar investigación. 3. Investigación interna. Se recopilan pruebas, testimonios y documentos. Debe ser imparcial y reservada. Medidas de protección. Se pueden aplicar medidas cautelares como separación temporal o reubicación. Informe final. El comité o responsable emite un informe con conclusiones y recomendaciones. Sanción. Si se confirma el hostigamiento, se aplican sanciones según el régimen laboral o institucional. Seguimiento. Se verifica que se cumplan las medidas
y se proteja siempre al afectado, a la víctima de represalias. Principios clave: confidencialidad, debida diligencia, protección a la víctima, no revictimización, celeridad e imparcialidad. Ahora continuamos con la hoja de seguridad de materiales y sustancias químicas. En este caso, la hoja de seguridad y materiales, más conocido como la MCDS por sus iniciales, también conocida como ficha de datos o también la hoja de seguridad, ¿no?, del producto químico. Es un documento técnico esencial para la gestión de sustancias químicas peligrosas. Su objetivo es comunicar de manera clara los riesgos asociados a un producto químico y las medidas de seguridad necesarias para su manipulación, almacenamiento y transporte. Aquí, ¿qué contiene una hoja de seguridad? Contiene 1. Identificación del producto y del proveedor. 2. Identificación de peligros. 3. Composición e información sobre los componentes. 4. Primeros auxilios. 5. Medidas de lucha contra incendios. 6. Medidas en caso de derrame accidental. 7. Manipulación y almacenamiento. 8. Controles de exposición y protección personal. 9. Propiedades físicas y químicas. 10. Estabilidad y reactividad. 11. Información toxicológica. 12. Información ecológica. 13. Consideraciones sobre eliminación. 14. Información sobre transporte. 15. Información reglamentaria y otras informaciones relevantes. Ficha de datos de seguridad. Aquí un ejemplo, ¿no?, para un tipo de hidrocarburo, ¿no? Aquí indica que debe tener un rombo, ¿no?, un rombo de seguridad de acuerdo a la norma, bueno, de acuerdo a la, es una institución, ¿no?, la National Fire Protection de americano, ¿no? Es la Sociedad Americana de Lucha contra Incendios. Justamente ellos se dedican a estudiar, investigar, y dentro de una de su normativa, la número 704, habla sobre etiquetar los productos químicos de acuerdo al rombo de seguridad y catalogarlo, ¿no? Ayuda bastante en su visualización, porque, bueno, al mirarlo, verificamos acá que este producto químico, como ejemplo, este rombito, el azul, que es daños a la salud, presenta 0, por lo tanto, no me va a pasar nada ni con el contacto, ¿no? Pero tengo que sí tener consideraciones porque es inflamable, ¿no? Está en el número 2, no es reactivo, y en el blanco no presenta ninguna reacción ante alguna combinación con algún otro producto químico, ¿no? Entonces es importante tener en consideración y seguir las indicaciones de la hoja de seguridad del producto químico. Bueno, hablemos ahora del reglamento interno de trabajo brevemente, ¿no?, que está amparado por el Decreto Supremo, la 039-91-TR. Este reglamento establece obligaciones, derechos, normas, convivencia y sanciones. Obligaciones en el reglamento interno de trabajo. Deben incluir ingreso y admisión de trabajadores, jornadas, horarios y descansos, normas de permanencia y control de asistencia, obligaciones del trabajador, como cumplir con las funciones asignadas, respetar las normas de seguridad y salud y usar adecuadamente los recursos de la empresa. También las normas de permanencia y control de asistencia, obligaciones del trabajador, como cumplir también con sus funciones, respetar las normas de seguridad, las obligaciones también del empleador, proporcionar condiciones seguras de trabajo, respetar sus derechos laborales y garantizar siempre el pago oportuno de sus remuneraciones como trabajador que son, ¿no?, como trabajadores. Este decreto supremo, la 039-91, indica cómo es el desarrollo de este reglamento interno de trabajo, que sí, efectivamente, se les está entregando a través de su supervisor el reglamento interno de trabajo en forma digital, se le está entregando el reglamento por parte de la empresa. También hay sanciones que están catalogadas dentro del reglamento interno de trabajo como leves, graves, muy graves. Y el reglamento también se incorporan normas sectoriales,
como también la que hemos hablado de hostigamiento sexual, la de seguridad y salud en el trabajo, la de prohibido fumar, entre otros. Ahora hablemos brevemente sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene sí obligaciones, que en este caso para los trabajadores, cumplir siempre con las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas, usar correctamente los equipos de protección personal, reportar condiciones inseguras, incidentes o accidentes, participar en capacitaciones y simulacros y cooperar siempre con el comité. Ya saben que más de 20 trabajadores se tiene que conformar el comité de seguridad. Para el empleador, elaborar y difundir y actualizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementar medidas de prevención y control de riesgos, garantizar la vigilancia médica ocupacional y proveer EPPs adecuados, supervisar su uso y la investigación de accidentes e incidentes y aplicar medidas correctivas. ¿Sanciones por incumplimiento? Sí. Leves, no asistir a una capacitación, una amonestación verbal o escrita. Grave, no usar EPPs en zona de riesgo, suspensión temporal. Muy grave, ocultar un accidente, sabotear las medidas de seguridad, no cumplirlas, despido justificado, ¿no? Tengan en cuenta que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo está amparado también por lo que es el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL. Y si quieren pueden revisar el artículo 28, Decreto Supremo 019-2006 TR. Bueno, señores, muchas gracias y antes de actuar, evalúa los riesgos. Recuerda que siempre para actuar, ¿no? Para desarrollar tu trabajo, si tienes que parar, para. Piensa, dale soluciones, medidas de control y continúa con tu actividad laboral. Gracias por la atención prestada y por favor nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.